Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para la vida actual, porque lo que implica biblioteca es el desenvolvimiento de la vida del presente. Entonces nosotros tenemos hoy a Marisa Santana. Ella es técnico bibliotecaria, pero también tiene más de 3 décadas trabajando en esta área de la bibliotecología. Pero ella también maneja todas las áreas del trabajo básico de la biblioteca y ha laborado en diversas bibliotecas nacionales, incluso en la Biblioteca Nacional. Y se ha desempeñado también en centros de información especializados. Es decir, que estamos en presencia de Marisa Santana, que tiene ya todo un trayecto recorrido en cuanto a lo que es el aspecto de la bibliotecología. En este sentido, nosotros lo que vamos a tratar es las bibliotecas en la era digital, Marisa. De acuerdo. Es un tema de muy actualidad porque estamos en la época de la tecnología y que ya llegó esa tecnología a las bibliotecas. Marisa, bienvenido aquí al programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Vamos a analizar primero qué son las bibliotecas, porque la biblioteca tiene un historial. La biblioteca tiene un historial muy antiguo. Las bibliotecas podría decirse que empezaron junto con el hacer del hombre. Lo que pasa es que en ese momento no tenían la connotación que ya tienen ahora. El término biblioteca etimológicamente viene del griego biblion, habla sobre libro, y teque, que significa caja. La caja donde guardaban los libros. La caja, el armario, el espacio, el lugar, el edificio donde guardaban los libros. Entonces, ya después el latín tomó el término biblioteca y a partir de ahí pues ya nuestros idiomas y en todos los lugares pues el término biblioteca se ha mantenido hasta ahora y se va a seguir manteniendo. La biblioteca no es más que un conjunto de libros organizados. Lo que quiere decir que en mi casa del herrero asador de palo, en mi casa una habitación con libros en un estante no es una biblioteca. Para hacer una biblioteca deben estar los libros, pero yo debo de utilizar alguna técnica de organización que me permita ubicarlo en un lugar y poderlo recuperar después. Entonces, todo conjunto de libros que está organizado bajo cualquier sistema es una biblioteca. Sí, pero en los años ya antiguos aparecieron bibliotecas muy importantes como la de Alejandría. Sí. Esa biblioteca en Egipto tenía miles y miles de libros. Una de las grandes bibliotecas de toda la historia, donde la misión era recuperar todo el conocimiento humano independientemente de donde estuviera. Partían barcos de los puertos de Alejandría a diferentes localidades para buscar esa información, esos libros que en ese momento no tenían el formato que tenemos ahora. Eran papiros, rollos, a veces simplemente eran escritos en tablillas y entonces agarraban todo esto y lo llevaban a la biblioteca de Alejandría, porque el interés de Alejandría, al ser el centro del comercio, del conocimiento, del tránsito humano, era también abarcar el ser el centro del conocimiento. Sí. Y el conocimiento ellos entendían, y creo que con muy buena razón, que estaba en los escritos. Voy a decir que los libros, bueno, en esas formas de libros que habían en ese momento, donde estaba escrita la historia o las incidencias de las localidades.
Sí, pero después ya vemos en el siglo XV, específicamente en 1450, cuando Juan Gutenberg realiza aquella proeza de la creación, del descubrimiento de la imprenta. Ese fue un factor ya de progreso para las bibliotecas. Para los libros. Sí, ya los libros tomaron otro carácter, otra forma. Claro. ¿Qué importancia tuvo en ese momento ese paso que se dio? Bueno, los libros, vamos a decir que eran artesanales, eran escritos a mano. Se dedicaban personas durante mucho tiempo para escribir en estos libros que nosotros tenemos con esa caligrafía tan exquisita y a veces con esas letras capitales ornamentales llenas de adornos y de ese tipo de cosas que nos llaman la atención cuando los vemos. Se dedicaban años y años para poder terminar un libro. Cuando Gutenberg nos crea esa invención de la imprenta, lo que nos permite es que los libros se masifiquen, o sea, reproducir una cantidad de libros más rápido que lo que se hacía en ese momento, y además de eso hacer que fuera relativamente barato. Entonces se permitía de esa manera distribuir esta información que estaba en este libro a más personas y de manera más rápida. Fue una gran invención. A partir de ahí nosotros podemos hablar realmente del libro impreso. Anteriormente nosotros lo que teníamos era, como yo le llamo, libro artesanal, el dibujado a mano. La dedicación de personas que estaban días y noches enteras escribiendo sobre una superficie los textos de lo que querían transmitir a los demás. Sí, porque había los llamados copistas, aquellas personas que se dedicaban a esa tarea, a mano. Ya, exactamente. Con este paso ya de los libros impresos, vemos que aparece ya otra nueva estructura en cuanto a cómo desarrollar, en cuanto a cómo ir avanzando en el conocimiento, porque Marisa, eso influye en el conocimiento, claro, el aspecto sí. de hacer, es decir, el paso claro de hacer sí. unos libros con ese diseño, así como se empezó a hacer a partir de ahí, motivó también que esos conocimientos fueran guardados. El desarrollo de la imprenta, el poder producir mayor cantidad de libros, permitía que también pudiera transmitirse mediante ese formato una cantidad de conocimiento que hasta ese momento no era posible. Rapidez, cantidad, abaratamiento, vamos a decir, del producto que era en ese momento ese impreso, pues claro que sí, que fue un gran avance. Lo único que ahora el avance ha sido demasiado vertiginoso. En los últimos años la situación ha cambiado, pero de manera asombrosa. Entramos en lo que le llaman la era digital, es decir, una era nueva donde ya no aparecen esos formatos así, sino hay otros formatos, además de los anteriores, que compiten con los nuevos, ya los libros digitales, electrónicos. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo usted ve esos cambios en las últimas décadas? Usted que ha pasado de la era análoga a la era digital, nosotros hemos pasado por las dos etapas. Sí, bueno, realmente no ha sido tan rápido como lo planteamos o como lo conversamos. Se ha estado trabajando en ese trasvase desde aquí en República Dominicana, desde los 50, desde los 40. Se ha estado trabajando porque esto no fue una varita mágica, pasar de la forma impresa a la parte digital, y mucho menos a lo que es ahora mismo tecnológicamente una biblioteca virtual. Primero tuvimos que trabajar con los rudimentos. El trabajo bibliotecario se hacía todo manual.
tenían que pasar primero todos estos productos manuales, vamos a decir las tarjetas de ficheros, los registros bibliográficos de los recursos de información impresos, tenían primero que pasar a una base de datos de un computador. Entonces tenía que llegar el computador. Luego de llegar el computador, pues alguna herramienta que nos permitiera a nosotros tener esos registros dentro del computador, dentro de esa memoria. Se desarrollaron programas, herramientas, software, programas. O sea, eran dispositivos que podían permitir que se registrara el dato. Sistemas, lo que tenemos ahora, son grandes programas que permiten que todo el trabajo bibliotecario, desde la pintura inicial hasta que está ya el edificio completo, pasen por ahí. Y además nos permiten tener lo que las bibliotecas ahora comparten en la web, que son los catálogos OPAT, que es una base de datos de la biblioteca que contiene todos los registros de todos los recursos de información en todos los formatos, impresos o no impresos, y nos permiten a nosotros desde la web, pues simplemente a un clic, saber qué tiene, dónde está, cuáles son las características de ese recurso de información. Ahora, viendo esas etapas, porque lo que estamos viendo son las diversas etapas en las cuales se fueron desarrollando las bibliotecas. Es decir, vemos esa etapa antigua, vemos esa etapa ya media, vamos a llamarla así, y la etapa actual, la digital, es decir, las bibliotecas ya en la era digital. Pero entonces uno se pregunta, aquí en el país, ¿cómo nos ha llegado esos avances? ¿Cómo nosotros hemos percibido y asimilado los avances que se han producido a nivel digital? Bueno, primeramente para llegar a lo digital tenemos que salvar una serie de aristas. Primeramente tenemos que tener la energía eléctrica. Luego tenemos que tener un dispositivo informático, un PC. Al principio eran PC de torre, armatostes grandísimos, ahora son más ligeros, son lactos, son tablas, incluso dispositivos que se van reduciendo de tamaño. Y luego que la biblioteca podía contar ya con ese dispositivo, al principio uno, después dos, después ya tal vez una docena, entonces el mundo del internet teníamos que estar conectados a algo que se llama nube. No se llamó nube al principio, sino la supercarretera de la web. Pero ahora mismo tenemos que estar conectados a ese ciberespacio, y eso es mediante una conexión de internet. O sea, son esos pasos primeros que hay que salvar para nosotros poder tener luego un registro de nube, de espacio de nube, de hosting, como se le llama, un espacio que es mío, que tengo que pagar, que tiene una cuota, que me da unas especificaciones, unos anchos, unos tamaños que me permiten tener ahí mi biblioteca. Entonces, de esa manera, pues ya la persona que tiene las conexiones, que tiene la herramienta, puede ir ahí a ese lugar y ver lo que tenemos. Entonces, ese espacio ha sido de mucho trabajo y de mucha inversión. Nuestras bibliotecas, la Biblioteca del Estado, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, las bibliotecas universitarias, que son grandes emporios que tienen que estar al día con lo que es el avance y la tecnología, porque ellos venden educación, pero la educación a lo máximo, entonces tienen que tener todos esos elementos amarrados, sobre todo porque un lugar educativo tiene como basamento una muy buena biblioteca que le permite a partir de ahí pues alimentar, nutrir el conocimiento de toda su comunidad. Los profesores, los estudiantes, los que gestan las informaciones que están alrededor de eso. Entonces,
mucha inversión, mucho trabajo, vamos a decir, el pasar los registros de una biblioteca manual en tarjetas a una biblioteca digital motivó a que el bibliotecario se capacitara en esas herramientas que eran desconocidas hasta ahora, en eso que estaba ahí que podía morder pero no sabíamos si realmente mordía, que nos permitía a nosotros con un clic tener los datos y hacer unas búsquedas rápidas en cuestión de minutos. Entonces, para el país, las grandes empresas, las grandes instituciones que tuvieron la visión y el poder económico, presupuestos y la visión de lo que querían, hasta dónde querían llegar, pues simplemente se enrumbaron por ahí y empezaron a dar sus pasos. Unas se quedaron atrás, pero lograban conseguir la manera de tomar un presupuesto para esto, empujar de esta manera, hacer asociaciones, comunicarse con otra biblioteca para ayudar en determinada fase del trabajo, y así hemos ido llegando. Sí, pero ha sido muy difícil a veces asimilar, porque el problema que se da es que, por ejemplo, ahora están la inteligencia artificial. Es decir, aparecen, por ejemplo, el mismo ChatGPT, DC, que la gente hace así, le da un clic y ahí están todos los datos. Sí, entonces, datos. ¿cómo compiten esos avances que se han dado? El bibliotecario tiene dos misiones que son muy importantes. Una es velar por la información y la otra es hacer que el que use la información sepa cuál información vale y cuál no. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ChatGPT me puede traer terminado el trabajo completo, un trabajo de investigación que tengo que entregar mañana en la universidad al profesor tal. Y yo puedo asumir ese trabajo, pero no asumirlo a pies juntillas. Yo tengo que tomar cada uno de los elementos que me da ChatGPT y validarlo. O sea, irme a las fuentes originales de donde ChatGPT agarró esa información. Porque ¿qué pasa? Que esta herramienta y todas las que van por el rumbo de la inteligencia artificial tienen la forma de ubicar información en lo que es todo el conglomerado de la supercarretera de la web y traerla en cuestión de segundos y ponérnosla ahí más o menos amable, con un diseño, pero yo tengo que validar cada dato, porque coge lo bueno y coge también, no voy a decir lo malo, sino lo que no es veraz. Claro, porque hay un problema. Ahora hay de mismo, todo. Que ahora mismo aparece la fake news, es decir, la noticia falsa, la información es falsa. Sí. Es decir, todo el mundo quiere aparecer como que está dando informaciones, aunque sea. Asimismo, el conocimiento pseudocientífico falso. Exacto. Entonces, el bibliotecario ahora tiene mucho más trabajo, porque tiene que orientar al usuario en ese mundo de conglomerado kilométrico de información, para que sepa cuál es la verdadera, cuál no. No es cuál es la verdadera y cuál no, sino saber irse a los elementos originarios de esa información, de esa noticia, y validar ese sitio. Es muy fácil. Yo conozco a fulano de tal, y fulano de tal, yo doy fe de que siempre dice la verdad, porque al emitir sus juicios, nunca en la trayectoria que ha tenido, y yo conociéndolo, pues ha dicho nada que no sea lo real. O sea, ¿cómo validé esa información? Con un conocimiento que tenía en relación a esa persona. Eso mismo sucede con los sitios, con las páginas web, con las revistas, con los libros.
digitales, igual que pasa con los libros impresos, con las noticias que vienen de cualquier parte. O sea, tenemos la forma, tenemos unos puntos de apoyo en el desarrollo de la investigación que nos permiten validar si la información es buena o si la información es una noticia falsa. Sí, la situación ha cambiado y uno lo ve cuando teníamos que sentarnos en las bibliotecas a pasar horas enteras, incluso esperando turno para conseguir un libro. Pero ahora no, ahora incluso desde la casa misma, uno desde su casa puede acceder. Es decir, tú con cualquier biblioteca puedes entrar en contacto y obtener informaciones. Es decir, las bibliotecas que están actualizadas y que están en línea. Uno va a la biblioteca, algunas bibliotecas que ya están bien especializadas, y con una memoria te ponen miles de libros. Sí. Ahí en la memoria que tú te vas a tu casa y con una laptop tú te pones a trabajar esos libros, a investigarlo. Es decir, ha cambiado todo. Sí, ha cambiado todo. Eso ha modificado el papel del bibliotecario. Sí. Es decir, que tiene que ser un bibliotecario con otros perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles ahora? Lo que pasa es que el bibliotecario no es aquella persona que está relacionada con un espacio físico y unos libros que son impresos o unos recursos de información impresos. Ahora mismo está la biblioteca sin paredes, que es básicamente de eso que está hablando. Una biblioteca sin paredes, o sea, no es un edificio, es un lugar en una idea que se llama nube, y que además de eso está 24/7, que puede llegar a donde quiera, a cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Entonces, los parámetros siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado es la forma. O sea, rendimos información física o en la nube, es la misma información y la validamos de la misma manera. Lo único que ahora tenemos la facilidad, la viabilidad del servicio. Eso es lo que ha cambiado. O sea, ahora servimos a muchos. Antes solamente servíamos a los que iban a la biblioteca física, a los que llegaban a la biblioteca tal y que entonces esperaban el turno para utilizar los libros, y que tenían que esperar porque yo solamente tenía 2 libros y ya usted lo tenía los 2. Teníamos que esperar a que se desocupara. Ahora no. Lo digital permite que, no voy a decir que múltiples copias, es digital, tiene multiacceso al mismo recurso de información. Entonces, ese multiacceso puede ser de cientos de personas que van al mismo lugar y están utilizando la misma información digital de cualquier sitio. Es simplemente lo que ha cambiado es el modo del servicio. Para eso el bibliotecario tiene que capacitarse, estudiar. Seguimos estudiando porque lo que es la información digital, que ya ha variado mucho, ha variado de un libro a formatos PDF, DOT, imágenes, fotos. Vamos a hablar ahorita de accesibilidad, me imagino. Recursos de información accesibles, que no es acceso ni es accesibilidad. Y además de eso, tenemos que irnos capacitando cada vez en los cambios que da esa web, ese espacio, con lo nuevo que hay, ChatGPT, por ejemplo, y con las cosas que se van introduciendo a medida que van pasando los días, van a seguir introduciéndose más. Mucho trabajo, sigue siendo mucho más trabajo. Ya no es un libro, ya son 100, 500, fue el que dijo que cabían en el dispositivo. Hasta 1000. Gente que dicen, yo tengo 1000 libros ahí. Sí, entonces es un trabajo que es diferente, que es más intenso, porque se necesita validar esas informaciones, se necesita
poner esas informaciones en la nube, y eso es un proceso. Hay libros que nacen digitales, hay otros que no nacen digitales, que son los libros impresos, que se convierten en digitales. Entonces, cada una de esas informaciones, bueno, hablamos de libros, pero es que los recursos de información no son solamente libros. Los artículos de una revista o de un periódico, las entradas de los blogs o las entradas de las páginas, los artículos, lo que pasa es que tienen un término específico para ese tipo de espacio. Entonces, los audiovisuales, los audios, una película es un audiovisual, es una película que tiene voz y que tiene otro tipo de formatos que van naciendo, formatos accesibles, como le decía, que permiten que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo visual, puedan tener acceso también, con todo derecho, a eso que tenemos acceso nosotros cuando ubicamos un libro en la web, o ubicamos una revista, o ubicamos un artículo, o estamos leyendo una entrada de un espacio de una página web. O sea, todo eso motiva que uno esté completamente capacitándose en relación a lo que ya nos avisaron que viene, porque nos lo avisan. Lanzan algo de prueba y dicen, y estamos preparando tal cosa. Entonces, tenemos que ver cómo funciona esto, cuáles son las bondades, cómo eso nos permite a nosotros dar un mejor servicio, llegar a nuestros usuarios. Ya no son usuarios que vemos, sino usuarios desconocidos que están en la web, pero son nuestros usuarios. Y partiendo de ahí, irnos preparando para lo que cambia, el cambio que viene, porque siempre hay un cambio que viene. Eso es otra cosa, que los cambios en esta época son demasiado rápidos. Muy rápidos. Es decir, muy rápidos. Entonces, uno se prepara aquí para esto que llegó ayer, pero ya dentro de un mes, una semana, hay que prepararse para otra cosa que llega. Otra cosa que Entonces, viene. también otro elemento que hay que analizar es la brecha digital. Es decir, hay diferentes oportunidades de acceder a lo digital. ¿Cómo usted entonces vería ese caso? En este momento, la brecha digital que existe en la República Dominicana, con todo y que nosotros tenemos, supuestamente, nos llegan los últimos modelos de iPhone que salen allí a los 10 minutos, a las 2 horas ya la tenemos acá. Pero aunque hasta el gato tiene un celular, por ejemplo, y no es un celular cualquiera, como uno le dice, de baja gama, cuquica, pero la brecha digital en nuestro país es abismal. Nosotros estamos hablando de Santo Domingo, estamos hablando de Santiago, estamos hablando de otras localidades que tienen electricidad, que tienen herramientas tecnológicas, tienen dispositivos, PC, laptops, que tienen servicio de internet que pagan. Hay que pagar el servicio de internet, no me lo dan gratis. Me lo dan gratis cuando hay una institución que la paga para mí, como por ejemplo los espacios que tienen wifi abierto en las instituciones. Lo que hace el Estado en diferentes zonas, parques que tiene, pero lo está pagando alguien para mí, eso no es gratuito. No todos en el país tienen esas bondades. O sea, no todos gozan o disfrutan de lo que disfrutamos nosotros yéndonos a la web, buscando un recurso de información que nos interesa, bajándolo, ubicando la información, nutriéndonos. No todos. Vuelvo y le digo, hay zonas donde no hay energía eléctrica, y eso es básico, la energía eléctrica para yo poder encender un dispositivo electrónico. Bueno, tengo que tener el dispositivo electrónico, tengo que tener el computador, tengo que tener el iPhone, tengo que tener el celular conectable, tengo que tener servicio de internet. La brecha digital en nuestro país es abismal y seguirá haciéndolo hasta que
eh, las situaciones socioeconómicas y políticas no lo permiten. Hay que ayudar y el Estado es el que tiene que ayudar. Hay instituciones que ayudan, ONGs, grupos sociales que intentan poner un local donde ahí vaya la persona a conectarse, donde tenga el servicio de internet por horas, donde pueda acceder a la nube, donde pueda descargar lo que quiera, pero todavía nos falta mucho. De todas maneras, dentro de los conectados también hay una brecha, porque es que no hemos aprendido a usar esta tecnología que nos llegó. Nuestros hijos, los jóvenes, están muy por afuera de lo que debería ser. No buscan los libros, no los leen. Los tienen a disposición en la nube, miles, cientos. Buena literatura, buenas teorías de las diferentes disciplinas. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen? Están en un limbo, en un juego. Eso también es educación, pero no 24/7. No solamente beber de eso, no. Eso te da información, eso te enseña destrezas, pero el conocimiento no es solamente eso. Hay un conocimiento que primero debe de adquirirse con relación a las ciencias, a las disciplinas y también la de los juegos, la del ocio. Sí, en la actualidad las bibliotecas no se limitan a lo que era antes. Es decir, antes la biblioteca eran conservar libros, conservar materiales bibliográficos para ofrecer servicios. Ahora las bibliotecas modernas, además de eso, ese reservorio, ese guardar los libros para rendir un servicio, también ellos lo que hacen ahora es que entrenan sobre esa situación que se ha dado con lo digital. Claro. Es decir, las bibliotecas deben de dar talleres, claro, sí. Deben de, al público que asiste, un público joven que a veces va, enseñarle cómo se maneja en el área digital todo lo que es el aspecto bibliotecario. Pero aquí no veo eso como que se aplica. Algunos países sí lo hacen. Es decir, las bibliotecas tienen esas funciones. Además de entregar los libros, porque yo a veces voy a una biblioteca y no veo, digo yo que estoy en otra época, en la época análoga, entonces a veces requiero como que me den también un entrenamiento. Sí, y yo aplica, veo que no hay como, muy poco. No hay ese personal especializado. Exacto. Porque ese es el problema, es tener un personal especializado. Exactamente. Que se dedique a eso en las bibliotecas. Exactamente. O sea, hay poco presupuesto para personal en las bibliotecas usualmente. Y entonces lo que tenemos, eso que usted ve, es lo que nos permite ese poco presupuesto. Se necesita un personal que auxilie lo que es la parte técnica y lo que es la parte de servicios con el uso de la biblioteca y con el uso de los elementos informáticos necesarios para que el usuario camine por sí mismo, para que el usuario no necesite al bibliotecario. El bibliotecario tiene que inducir en sus usuarios ese conocimiento, entrenarlos a todos a medida que van llegando, a cómo usar los catálogos, cómo conectarse, cómo utilizar el computador, cómo ir a la web a buscar información, cómo esa información identificar si es buena, los valores que tiene y si les sirve para lo que, porque hay mucha información, pero necesariamente tal vez no me sirve para lo que yo necesito. Entonces, si les sirve para lo que la persona anda buscando. Y además, cómo hacerse de esa información, cómo descargarla o cómo hacer una investigación en línea sin descargar. Son una serie de situaciones que las bibliotecas están obligadas a enseñarles a todo tipo de usuario. No hay personal. A veces los servicios son muy rudimentarios
como usted dice, de una biblioteca del siglo pasado. Pero hay otras bibliotecas, por ejemplo, las universitarias, que dentro de las materias que se asignan en cada una de las carreras, al inicio de la llegada del estudiante, hay una que tiene que ver con la biblioteca. Varias horas, varias intervenciones durante un primer cuatrimestre o semestre o trimestre, y en ese tiempo el bibliotecario le enseña a los estudiantes cómo ubicarse en la biblioteca, cómo encontrar la información, las herramientas que posee, cómo validar los datos, cómo hacer una serie de cosas como una bibliografía con las normativas establecidas hasta ahora por las instituciones internacionales, cómo ir a un OPAT, cómo utilizar un repositorio. Ese tipo de manejo las universidades la cubren, porque las universidades necesitan que sus estudiantes estén hábiles para desarrollar las investigaciones en su biblioteca, en su centro de información, y ubicar lo que necesitan para tener un buen resultado. Lo que no tienen ese equipo para hacer ese tipo de trabajo son las bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional a veces programa una serie de capacitaciones para los usuarios en ese sentido. Por ejemplo, cada vez que me llega un usuario nuevo a la biblioteca del centro, donde yo doy el servicio directo al usuario, lo primero que hago es mostrarle la biblioteca, dónde está cada cosa, dónde ubicar qué cosa, cómo hacer para tal cosa. Entonces, después de esa rutina, yo estoy aquí, tú me puedes preguntar, pero tú puedes encontrar la información con las explicaciones que te doy. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en el Centro Cultural es estantería abierta, lo que permite que el usuario ande, camine por los estantes, toque los libros, mire lo que hay ahí. Entonces, eso permite que tenga como mejores destrezas para ubicar la información que necesita. De todas maneras, el conocimiento también es responsabilidad personal. Yo llego a un lugar, no sé cómo funciona, no sé qué es, lo primero que hago, bueno, en este momento, antes de ir al lugar, lo primero que hago es conectarme, buscar en la web qué es lo que hace, cómo está, cuáles son los elementos que yo necesito de ahí, dónde están. Entonces es muy fácil cuando uno llega al lugar ya empoderarse y ya poder hacer lo que necesita hacer para conseguir lo que quiere. Lo que pasa es que nosotros, con toda la tecnología, nosotros los seres humanos, todos, con toda esta tecnología que tenemos, solamente ubicamos y vamos a esa tecnología en pequeñas fracciones de nuestro gran tiempo. Entonces, si fuéramos ahí para muchísimas más cosas, incluso el ocio, nosotros pudiéramos dar mejores respuestas y hacer mejores cosas. Sí, pero esa parte, por lo menos esa parte del desarrollo que uno tiene de conocimiento, a veces el personal que trabaja en una biblioteca como que no se maneja bien. A veces, por ejemplo, yo voy a la biblioteca, vamos a poner un ejemplo de la UAS. Mira, yo necesito tal libro, tales materiales, y lo quiero buscar ahí, pero entonces como que no hay una gente que me diga, mira, no, dime el nombre que yo te lo busco. Es decir, todavía como que prevalece en algunos empleados y funcionarios de bibliotecas la mentalidad pasada, es decir, que no quieren dar el salto hacia la nueva tecnología, es decir, hacia ello ir donde está la computadora y decirte, mira, esto se busca, esto está aquí, mira, tal y tal cosa, y te dan las instrucciones. A veces no es el salto.
nosotros entendemos que es bibliotecario todo el personal que está en la biblioteca. Eso es lo que entendemos. Pero no necesariamente todo el personal que está en una biblioteca es bibliotecario. En muchas ocasiones esa persona está ahí porque la contrataron ahí y la pusieron ahí. A veces no se le da el suficiente adiestramiento interno para que pueda manejarse como se debe. Yo estoy muy segura que si usted va a la biblioteca de la UAS y quien tiene frente a usted es un bibliotecario, independientemente de los niveles, porque hay bibliotecarios y bibliotecarios, el bibliotecario le va a guiar de una mejor manera que una persona que está trabajando en la biblioteca pero no es bibliotecario. Es un asunto de organización, es un asunto de gestión administrativa, es un asunto de poner los elementos y el interés para capacitar a esa persona que está en la biblioteca y no es bibliotecaria. Entonces, hay muchísimas razones, hay muchísimas vueltas, hay muchísimas vueltas y bueno, muchas veces en los diferentes sitios se cuecen habas. Sí. Pero sí, yo entiendo que en nuestras bibliotecas no todo el personal es bibliotecario. Usted va a ver un personal bibliotecario validado en el área de proceso técnico, en el área de tecnologías, en el área de manejo de base de datos, porque están obligados a hacerlo. En ocasiones, las personas que median entre las colecciones y el usuario, los niveles de conocimiento bibliotecario no son los adecuados, y por eso entonces a veces no le dan a usted las respuestas que deben darle con relación a un cuestionamiento. Pero también de eso tenemos. ¿Cuáles serían entonces, partiendo de ese buen análisis que usted hace de la biblioteca, ¿sí?, de cómo debe funcionar, cuáles son entonces los retos y desafíos de esa biblioteca aquí en el país? Es decir, cómo trabajar en las bibliotecas. Son muchos los retos, muchísimos. Los desafíos también. Desde el punto de vista de la infraestructura, del edificio, del mobiliario, de los accesos, de las colecciones, o sea, debe haber un presupuesto que permita mínimamente que un edificio tenga agua, se limpie, que esté climatizado. Son presupuestos, o sea, se necesitan presupuestos que permitan responder a las necesidades de un espacio que se hace llamar biblioteca. Hay que capacitar al personal en todos los niveles, desde la persona que está en la puerta hasta la persona que está en el nivel máximo. Tiene que saber dónde está y para qué está y qué es lo que se hace en ese lugar. Entonces, capacitación del personal. Personal que esté a los niveles necesarios para hacer un trabajo bibliotecario efectivo. Eso es otra cosa. O sea, se necesitan diferentes disciplinas que estén ahí conjuntamente con los recursos de información. Bueno, necesitamos equipos informáticos electrónicos de una buena generación, que tengan, que permitan que se instalen ahí los programas, las herramientas, los sistemas que se necesitan para hacer el trabajo bibliotecario. Ya el trabajo bibliotecario no se hace manual, ya todo se hace al frente de una computadora. Entonces la computadora tiene que tener la suficiente capacidad. Los programas bibliotecarios que ya lo exige este nivel de manejo de información han pasado varias generaciones. Hemos ido desde programas cuadrados hasta grandes sistemas de gestión bibliotecaria que permiten que se haga todo ahí. Hay que capacitar al usuario. El usuario también necesita saber en dónde está
y para qué es lo que, en dónde está. La biblioteca ya no es solamente libros. La biblioteca es un espacio social donde hay intercambio no solo de información que esté en dispositivos, libros impresos o digitales, que son los que están en la nube. Hay una serie de actividades en el entorno bibliotecario de formación, charlas, uso de cursos en plataformas, actividades de fomento a la lectura para incentivar a las personas a leer y a descubrir el mundo mediante esto que es el libro y el contenido que tienen los libros. Libro digital o libro impreso, da lo mismo. Ahora, yo he visto, Marisa, en ese caso que usted analiza, muy interesante esas recomendaciones. Veo que el Archivo General de la Nación, que ahora tiene varios años dirigiendo Roberto Casá, el doctor Roberto Casá ha dado ese salto hacia la especialización del personal y también digitalización de la mayoría de los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación. Es decir, ese paso, como se ha hecho en este caso en el Archivo General de la Nación, yo me parece, y una de mis recomendaciones, debe de ser dado también en prácticamente a nivel nacional, es decir, en donde reposen libros, documentos, para nosotros estar acorde con los nuevos tiempos, porque ahora se requieren otros modelos de biblioteca, otros modelos de archivos, no eran esos archivos, esas bibliotecas que teníamos antes. Es decir, porque hay una situación que nosotros debemos de enrumbarnos por la tecnología y por los nuevos cambios. Las transformaciones no podemos temerle, tenemos que ir acorde con esos cambios que se están dando, ir acorde con los movimientos de nuevas tecnologías. Y así el país avanza. Marisa, ha sido un placer tenerla aquí. Yo creo que hay que repetir otra vez, seguir analizando estos temas. Yo le agradezco a usted unas palabras de despedida para el público. Bueno, conocer el mundo a través de los libros es lo más maravilloso que hay. Los libros, bueno, la información que está contenida ya no es una herramienta que se llama libro. Puede ser un documento digital, en un audiovisual. La información está en todas partes, pero quien toma esa información y la deja ahí plasmada hasta que viene una persona a buscarla, es en un libro, una herramienta tipo libro, cualquiera. Entonces, vayan a los libros para que puedan conocer lo que pasó, lo que está pasando y así estar preparados para el futuro. Muchas gracias, Marisa Santana. Sí, sería un placer tenerla de nuevo aquí analizando esa temática y avanzando en las recomendaciones para que mejoremos. Es el sentido que tiene este programa, hacer siempre viable estas conversaciones para que aportar algo. Algún granito de arena estamos aportando en este momento. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias, Marisa. Gracias.